Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestras reflexiones en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Hemos llegado al capítulo 2, versículo 14, y tenemos aquí un tema por delante que pienso que es de interés para todos nosotros. Trata acerca de cómo debe ser un siervo de Dios aprobado y útil. Bueno, vamos a leer una porción amplia, aunque solamente vamos a comentar la mitad, pero leerlo todo pues nos sirve para, como ya saben ustedes, para contextualizar, para ver las cosas en perspectiva. Comencemos entonces, como digo, leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, y nuestra lectura será hasta el final del capítulo. Dice así: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, pues aquí, como ven, el apóstol Pablo hace ciertas exhortaciones a su amado hijo y discípulo y colaborador Timoteo para que pueda ser útil en el Evangelio. Y pienso que, como decía antes, nos interesa esto. Si somos creyentes, queremos ser útiles en el Evangelio, en el reino de Dios. Es para eso que el Señor nos ha dejado en este mundo. Si no, ya nos habría llevado a la gloria. Entonces Pablo, para ilustrar estas exhortaciones, se va a servir de tres figuras diferentes. Primero le va a exhortar como obrero y en este sentido le va a decir que debe de tratar la verdad con rectitud, evitando contender sobre palabras huecas e inútiles y dando un ejemplo correcto de su uso de la palabra de verdad. Eso como obrero, que con la ayuda del Señor será lo que vamos a tratar hoy, que abarca desde los versículos 14 hasta el 19. Luego también utiliza otra figura que es la del instrumento, y en este sentido le va a exhortar a apartarse de toda iniquidad y a limpiarse de ella, versículos 20 y 22. Y por último, también como siervo, y en este sentido pues vuelve a incidir en desechar cuestiones necias y tratar con paciencia a los que se oponen, a los que están en el error, versículos 23 al 26. Así que veamos cómo comienza el pasaje. Dice: recuérdales esto. Y en realidad es un encargo que Timoteo tendría que cumplir con otras personas, con aquellos que le escuchaban y por supuesto también con nosotros.
en este tiempo. Es palabra de Dios que nos ha llegado hasta nosotros porque nosotros también tenemos que escuchar esto. Lo deben de escuchar los siervos de Dios, tal como era Timoteo, pero lo tenemos que escuchar todos los cristianos, todo el pueblo de Dios. Todos, por igual, debemos recordar las grandes verdades de las Escrituras. Y como predicadores, pues también tenemos esta labor de recordar. El apóstol Pedro lo tenía muy claro. Dice en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 12, «Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente». Y el apóstol Pablo también, en la misma línea. «A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro». Filipenses capítulo 3, versículo 1. Esta labor de recordar. Algunos creyentes, cuando a los predicadores nos oyen y ven que nos repetimos, no se acuerda ya de que dijo esto. Sí, a veces se nos olvidan, es verdad, pero muchas otras veces lo volvemos a contar y sabemos que ya lo hemos contado. ¿Por qué? Bueno, porque la labor de un predicador de la palabra de Dios no solamente debe de consistir en enseñar la palabra de Dios, sino también, como dice aquí, en recordarles lo que ya se les ha enseñado. ¿Por qué? Bueno, pues porque los creyentes tenemos una capacidad extraordinaria para olvidarnos de las cosas que Dios nos quiere enseñar. Y a veces ofrecemos mucha resistencia al aprendizaje de la palabra. Por eso se hace necesario repetir cosas. La propia palabra de Dios repite conceptos una y otra vez, en muchas ocasiones. Los más importantes los repite muchísimas veces. No nos debe de extrañar que los predicadores también repitamos algunas veces cosas que nos parecen importantes y necesarias. ¿Qué es en todo caso lo que debía de recordarles? Bueno, pues ya nos lo ha estado diciendo, esto ha despejado todas nuestras dudas. Capítulo 1, versículo 3, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, lo que has oído de mí. Y en el capítulo 3, versículo 10, volverá otra vez a lo mismo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Has seguido mi doctrina. Es decir, estas sanas palabras, esto que debía de recordar era lo que había escuchado del apóstol Pablo. Él, como apóstol de Jesucristo, había sido comisionado para transmitir la palabra de Dios y completar la revelación del Nuevo Testamento, tal como señala en algunas ocasiones en la epístola que escribió a los Efesios. Por lo tanto, lo que debemos de recordar es la palabra de Dios, porque son sanas palabras que pueden producir sanidad, que pueden actuar también como antídoto frente a las falsas doctrinas, que esas no son sanas y no producen sanidad, sino que contagian y son destructivas finalmente. Por eso es importante recordar estas cosas. Algunas veces los hermanos nos escriben a través de la escuela bíblica y algunos se manifiestan realmente angustiados por la situación que viven en algunas iglesias donde se ha abandonado la predicación de la palabra para hablar de otras cosas que son del gusto, del paladar de la gente moderna. Pues mensajes motivacionales. El predicador ya no es un predicador de la palabra, sino es un animador social o un animador o motivacional, pues mensajes de ánimo para vencer. Lo que importa es predicar la palabra de Dios. Lo otro, pues son fuegos artificiales que cuando salen al cielo pueden parecer muy bonitos y hasta despertar ¡ay, qué bonito! Pero no alumbran. Usted no puede leer un libro a la luz de los fuegos artificiales. Usted no va a ser alumbrado para caminar a la luz de esos fuegos. No, es pasajero, es transitorio, es volátil, no perdura en el tiempo. Mientras que la palabra de Dios es una roca inamovible, es una luz permanente que alumbra de lejos y de cerca.
la palabra de Dios alumbra mis pies, el camino. El salmista hablaba de estos dos conceptos, de alumbrar lo que tenemos inmediatamente allí debajo y lo que tenemos a largo en nuestro camino, en un desarrollo más largo. Es la palabra de Dios, en contraste con todo eso. Por lo tanto, debemos de emplear todas nuestras fuerzas en recordar la palabra de Dios. Pero ya digo, hay muchas iglesias, por lo que me cuentan hermanos, yo pues conozco algunas cosas, pero no tantas. Pero escuchamos muchos comentarios, muchos, de hermanos que nos escriben desde distintas partes del mundo, lamentándose con profunda tristeza y algunos con muchísimo dolor, porque en sus iglesias no se enseña la palabra de Dios, sino que se ha derivado a otras cosas que la gente quiere escuchar. Pero una cosa es lo que la gente quiere escuchar, otra cosa es lo que las personas necesitan escuchar. Y lo que las personas, las almas necesitan escuchar es la palabra de Dios, no estas otras cosas que hoy se han puesto de moda en tantos sitios. Así que Pablo le exhorta a Timoteo para que él a su vez cumpla este encargo con otros. Y miren cómo introduce esto. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que era una forma muy solemne, casi como si estuviera, si lo estuviera juramentando allí, tienes que hacer esto sí o sí, y cuenta con que estás delante de la presencia de Dios. Algo muy solemne, muy solemne. Está citando a Dios mismo como testigo de este mandamiento. Y él debía de ser plenamente consciente de que estaba en la presencia del Señor. Y nosotros también debemos de ser conscientes de que estamos en la presencia del Señor sirviéndole. Cuando hacemos las cosas, cuando transmitimos la palabra de Dios, cuando seguimos estos mandamientos, estamos en la presencia del Señor. Y esto es importante porque hoy estamos en la presencia del Señor, Él nos está mirando, pero llegará el día en que seremos llamados a rendir cuentas ante Él mismo, ante Él, en su trono alto y majestuoso. Y tendremos que dar cuentas de cómo hemos desarrollado los dones que Él nos ha dado para avanzar en el ministerio, en el reino de Dios. Y en esa ocasión, no nos quede la menor duda, de que lo único que realmente va a ser tenido en cuenta, lo único realmente importante, es la aprobación divina. Hoy puede haber predicadores que estén buscando el aplauso, la simpatía, el caer bien a la gente, o el que surjan más ofrendas. Pero eso no es la meta, ni va a tener ningún valor en el futuro. Lo que nos importa es que al final de nuestros días, cuando estemos en la presencia del Señor, Él diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y supongo que todos nosotros querríamos escuchar estas palabras de parte del Señor. Claro que somos torpes y muy inadecuados para hacer la obra de Dios. Yo soy el primero en reconocer esta idea de ser inadecuado. Esto es algo que tengo pero bien grabado en mi mente y en mi corazón. Siempre tengo la misma impresión de que soy un instrumento inadecuado para hacer algo tan glorioso, tan bello, transmitir la palabra de Dios. Pero aún así yo no voy a discutir con el Señor. Él nos ha dado dones y quiere que los desarrollemos para el avance del reino de Dios, para su gloria, para la edificación del pueblo de Cristo. Pero lo que importa, finalmente, es la aprobación de Dios. Que los hombres digan sí o digan no, digan bueno, digan malo, me gusta, no me gusta, es lo de menos. Lo que importa es lo que Dios diga al final. Pero tal vez haya personas más interesadas en el presente, en el aplauso, en la fama. Son conceptos puramente mundanos, la fama, el aplauso, la popularidad. ¿Y quién quiere la popularidad? Hay que estar loco para querer la popularidad. Lo mejor sería vivir la vida más sencilla posible y no llamar nunca la atención de nadie. Yo creo que eso sería lo mejor. Pero la popularidad tiene tantos riesgos, tiene tantos inconvenientes, me parece. Pero bueno, no me quiero salir de mi tema. Lo importante es la aprobación divina.
¿Y cuáles son entonces estas exhortaciones que Timoteo debería de hacer delante del Señor? Pues vamos a encontrarnos con varias. La primera de ellas dice que no contienda sobre palabras. Y Timoteo ya había escuchado algo parecido en la primera carta que Pablo le mandó. En el capítulo 6, versículos 3 al 5, le dijo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea que ya una exhortación similar ya había recibido previamente. Que no contienda sobre palabras. Cuidado con desviarse a la vana palabrería. Hablando de cosas, como dice en el capítulo, en el 1 Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Y en el capítulo 4, versículo 7 de 1 Timoteo también, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Nos damos cuenta del lenguaje que Pablo está usando. Estas palabras vanas, huecas, palabrería, fábulas y genealogías interminables, fábulas profanas y de viejas, bueno, pues no escatima atributos, desde luego. Dice, hay que desecharlas. Ellos, no obstante, los que hablaban de esta manera, se sentían doctores. Y Pablo dice, ni entienden lo que dicen ni lo que hablan. No entienden, pero se creen doctores. Hablaban con esa prepotencia del que cree que lo sabe todo y que es un superdotado y son pseudointelectuales, que de esos los hay a montones, pseudointelectuales, que van de intelectuales y, como dicen, ni saben de lo que hablan ni lo que afirman. Son falsos doctores, dice Pablo en estos pasajes. Y el obrero del Señor, el que es útil o el que quiera ser útil, según le dice Pablo a Timoteo, debe de evitar estos enredos de palabras, estas discusiones vacías, especulativas, carentes de todo propósito. Porque no lo olvidemos, detrás de todas esas discusiones que pueden resultar interminables, hay una estrategia bien definida de parte del diablo. Es una parte de su estrategia para desviar de la verdad, entretener al hombre y a la mujer en vanas palabrerías, interminables discusiones. Y eso es una estrategia del diablo, porque mientras estamos enzarzados en todas esas cosas, no estamos haciendo lo que debemos. Y lo que debemos es predicar la palabra de Dios a las almas perdidas para que conozcan al Señor y se salven. Y por otro lado, predicar la palabra al pueblo de Dios para que conozca mejor a su Dios y puedan avanzar en la vida cristiana sirviéndole cada vez con mayores recursos, con mayor capacidad, de una forma mucho más adecuada y coherente. Pero el diablo tiene esta estrategia. Dice que conducirán, estas vanas palabrerías conducirán a la perdición, que es una palabra que realmente ha llegado al castellano sin traducción del griego. La palabra en el original es catástrofe. La perdición, la catástrofe. Conducirán a la catástrofe. Porque esas palabras vanas, huecas, pues no producen ninguna edificación. Y usted rápidamente va a discernir cuáles son y cuáles no son. Si después de haber escuchado todos esos discursos pomposos pero huecos de esta gente, de estos pseudointelectuales que se consideran a sí mismos maestros, pues usted queda vacío, pues ya sabe que son vanas palabrerías, huecas palabrerías, que lo único que sirven son para obstaculizar que la persona que está escuchando, que quiere escuchar o que necesita escuchar el Evangelio para su salvación, no lo llegue a escuchar. Pero además, si lo llegara a escuchar, si va envuelto en tal dosis de palabrería, pues al final
lo único que les va a crear son dudas, es desánimo, y esto es lo que el diablo quiere. Entonces vanas palabrerías, que podríamos definir, ya por todo lo que estamos viendo, como todo aquello, todas aquellas palabras que se apartan de la palabra revelada de Dios en las Escrituras. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer la prueba siempre. ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿Lo que dice la Biblia o cosas de hombres? Huecas, sutilezas, pero nada más. Y en nuestro tiempo esto sigue siendo, creo que un cáncer, como decía antes. Un cáncer, un verdadero problema. Cada vez hay más predicadores que no conocen la palabra de Dios apenas, raramente han raspado un pelín, un poquito la superficie, pero no están en la palabra de Dios, no la conocen, apenas la leen, no meditan en ella con oración. ¿Y entonces qué hacen? Pues que tienen que suplir eso con otras cosas. Y entonces, pues lo que se les escucha, uno se da cuenta que escuchan, su información viene de otras fuentes. Y quieren ser novedosos, quieren llamar la atención de la gente. Y se presentan como muy sabios delante de las personas sencillas, siempre con este deseo de deslumbrar a su auditorio. Pero claro, pues como decimos, las palabras son vanas, vacías, y al final dejan la mente de los oyentes en blanco y el corazón más frío que un témpano de hielo. Claro, claro. Y esto especialmente los comentaristas liberales. Hay mucho comentarista y hay mucho predicador que probablemente habría que escuchar la exhortación de Santiago. No os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación. Es una cosa muy seria eso. Pero mucho predicador superficial, a veces porque no hay otra, porque hay hermanos muy sencillos que están luchando por aprender más de la palabra de Dios y van avanzando como pueden con grandes esfuerzos. Yo no hablo de este tipo de hermanos, que se esfuerzan realmente. Hablo de otro tipo de predicadores que se les ve que no quieren avanzar en otra dirección nada más que en la que están. Y especialmente los comentaristas liberales. Yo cuando estudio la Biblia, desde luego lo primero que hago es leer muchísimo la Biblia. Muchas veces. Tengo que leer varias veces, unas cuantas veces al cabo del año la Biblia. Y luego consulto también otros comentaristas, porque siempre es interesante ver, bueno, pues se abre la mente, ves otras posibilidades. Pero de antemano ya he leído la Biblia y sé, como decía mi amigo el del banco, ¿no? No me van a pasar un billete falso porque, decía él, yo estoy familiarizado con el tacto de los billetes auténticos. Y decía, yo no necesito ni la maquinita de los rayos esos, nada. Yo solamente con el tacto ya, nunca en la vida, un hombre que ya se jubiló de banquero, dice, nunca me colaron un billete falso, nunca. Porque yo estaba acostumbrado a los billetes auténticos. Así es como debe funcionar en la vida del creyente. Uno lee la Biblia, eso es familiarizarse con el tacto, con la esencia, con el formato de la verdad. Y luego cuando uno lee otras cosas, ya sabes automáticamente esto cuadra, esto no cuadra. Esto desentona totalmente. Bueno, pues ya está. Pero hay muchos que no leen la Biblia apenas. Y apenas también leen comentarios. Pero hay una especie que son peligrosísimos, que son los comentaristas liberales. Esos van con una prepotencia a la palabra de Dios. Esos no están por debajo de la palabra de Dios, esos están por encima de la palabra de Dios. Llegan a la Biblia y van con su bisturí diseccionando. Esto es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Porque ellos tienen criterios, la alta crítica le llaman ellos. Es un lenguaje tan rimbombante el que emplean para confundir los sentidos, pero al final no es nada, son tonterías. Y dicen esto, toman los evangelios y dicen, esto tiene un milagro, esto se lo inventaron, esto no es palabra de Dios, esto ni es historia ni nada. Fuera con su bisturí cortado. Esto tiene una enseñanza bonita, mira qué bonito aquí el Sermón del Monte, un principio bonito, vale, esto lo dejamos. Esto otro, aquí el Señor resucita a un muerto, ¿cómo va a resucitar un muerto? Los muertos no resucitan, ya lo sabemos. El bisturí, fuera. Prepotentes, ellos deciden lo que es palabra de Dios y lo que no lo es, y se lo transmiten así a las personas sencillas.
pseudo-intelectuales, presumen de ser maestros y no son nada. Ningún respeto a la palabra de Dios. Y eso es otro, hay un batallón de comentaristas de estos. Yo a veces los leo por ir un poco sondeando qué otras posturas hay, y tremendos, son devastadores. Leer un comentario de esos es que te deja, leo pocos afortunadamente, pero te deja en el corazón dolorido. Pues cuidado, dice Pablo, cuidado, evita a toda costa las contiendas sobre palabras. Lo que nos importa es la palabra de Dios. En segundo lugar, le exhorta, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Ahora vamos a ver la parte positiva del mandamiento. Antes eran no contiendas sobre palabras, sobre palabrerías, sobre contiendas de palabras. Ahora vamos a ver qué hace que un obrero sea aprobado por Dios. Y lo que aquí se le va a decir es que, pues mientras que los hombres vanos del pasaje, de la porción anterior, pues estaban deseosos de presumir de su ingeniosidad, en fin, buscando siempre el aplauso humano, el auténtico siervo de Dios, el obrero de Dios, pues evita ese deseo absurdo de exhibirse delante de los hombres para no mirar a los hombres, sino presentarse delante de Dios como aprobado. Porque como decía, lo que importa no es que los otros nos aprueben, los hombres nos aprueben, sino que Dios nos apruebe. Y para eso es imprescindible, como dice, usar bien la palabra de verdad. Y es que no todo el mundo que usa la palabra de Dios la usa necesariamente bien. Recuerden que el mismo Satanás usaba la palabra de Dios. Cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, las 3 tentaciones fueron tomadas del libro de Deuteronomio. Eran pasajes bíblicos con los que tentó al Señor. Notemos, con la Biblia en la mano, tentándole al Señor. Es grave esto, ¿no es cierto? Muy grave. Por eso digo que no todo el que lleva una Biblia en la mano necesariamente está hablando de la palabra de Dios. Aquí lo que se nos dice es que use bien la palabra de verdad. Y el Señor Jesucristo rápidamente le frenó en seco al mismo Satanás diciéndole, no, tú estás... Y le contestó con la palabra de Dios, explicándole el verdadero sentido de la palabra, porque él estaba haciendo un uso ilegítimo. Pero lo que hacía era no usar bien la palabra de verdad. Este verbo usar transmite la idea de cortar rectamente. Cuando se estaba trazando una carretera en línea recta, pues cortar significaba eso, trazar una línea recta. O si estabas haciendo un surco en el campo para luego sembrar, pues que el surco estuviera bien recto, bien alineado. Y finalmente pues se usaba esa expresión metafóricamente para cualquier trabajo que requiriera de cuidado, de precisión. Dice que use bien la palabra de verdad, que trace bien las líneas, que tal como tiene que hacerlo, ¿no? Porque la Biblia podríamos asemejarlo como si fueran puntos que hay que ir uniendo y finalmente cuando está completo, pues vemos un edificio enorme. Y para eso hay que unir bien los puntos, el que es con el que es, no equivocadamente. Es un trabajo que requiere precisión, que requiere cuidado. Y hay que estar alertas porque hay formas de hacer exégesis bíblicas que son retorcidas, que no unen los puntos que hay que unir, que no trazan la línea recta. Y es importante, dice, que el obrero del Señor pues debe de ser capaz de interpretar bien la palabra de Dios correctamente y aplicarla adecuadamente también a las necesidades de los oyentes. Y eso pues debería de ser una exposición bíblica, una exposición profunda. Y mucho me temo que desgraciadamente en este mundo, en el mundo secular es un mundo superficial. Pocas veces seguramente en la historia de la humanidad
ha habido un mundo tan superficial como el nuestro. Es que es de una superficialidad absoluta. No se deje engañar por la tecnología y todos los avances. La persona es... usted razona con las personas, son superficiales, muy superficiales. Mire los temas de conversación en las redes sociales, en tantas y tantas cosas. Una superficialidad, pero eso se ha transmitido también a veces a la propia exposición de la palabra en los púlpitos. Y es que es una labor, exponer la palabra de Dios es una labor que exige de mucho estudio, de mucha oración. Y hay que pagar un precio muy alto por ello. Recuerdo la historia, no sé si fue con Moody o con otro enseñador bíblico de estos del pasado, que al finalizar un estudio bíblico, un joven se le acerca admirado por la predicación y le dice: ¡ay! Yo daría mi vida por predicar como usted ha predicado en esta tarde. Y aquel predicador, ya un hombre bien curtido, le dijo: muchacho, eso es exactamente lo que he tenido que pagar, mi vida entera. Y es verdad, para ser un predicador de la palabra hay que consagrar la vida entera. Predicadores superficiales que cuando les toca predicar en su iglesia pues se acercan a la Biblia a ver si encuentran un versiculillo por ahí para decir algo en la tarde y contar otro montón de historias de otro montón de cosas que les han pasado por ahí. ¿Usted no ha notado predicadores que siempre están hablando de lo que les pasa por aquí, por allá y por el otro lado, pero que pocas veces hablan de la palabra de Dios? Y que a veces usan un versículo bíblico para justificar que están en una predicación de la palabra, pero en realidad el resto de la predicación, aparte de ese versículo o de esos pocos versículos, es hablar de sus experiencias, de lo que ha escuchado allí, de lo que ha leído en el otro lado. Si lo que necesitamos es la palabra de Dios. Y eso requiere consagración y requiere una vida entregada por completo a esa causa. En tercer lugar, dice: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pues frente a la palabra de verdad, que es lo que él tenía que enseñar, ahora aparecen aquí pues las profanas y vanas palabrerías, palabras vacías, palabras sin sentido, que no aportan nada al que las escucha. Dice que son vanas porque dejan vacía la mente de quienes escuchan. Pero también profanas, es decir, no son santas, ni tienen la facultad para producir santidad, sino que por el contrario son perjudiciales. Y el obrero del Señor debe de evitar estas cosas. Si uno respondiera, bueno, esto que estamos diciendo guarda mucha relación con lo que ya hemos visto anteriormente, pero es que Pablo lo repite desde otro ángulo, ¿no? Lo que quiero decir es que contestar a estas personas que vienen con estos argumentos, pues sería darles carta de legitimidad a las cosas que dicen, si nos ponemos a discutir en un plano de igualdad con las personas que dicen estas cosas. Y Pablo dice: no te metas en todo eso, no te metas a discutir sobre todo eso, no vale la pena, no vale la pena. Enzarzarse para discutir, para combatir estas enseñanzas. Es una labor imposible. Yo normalmente si ustedes siguen nuestras series de estudios bíblicos, verán que rara vez puedo hacer una alusión a que fulano de tal dice tal o cual cosa. No. Procuro no ir nunca por ese camino. ¿Por qué? Porque si yo fuera por ese camino, pues no haría otra cosa nada más que decir: fulanito de tal ha dicho eso, pero eso está mal porque tal, porque cual. Menganito de tal ha dicho tal cosa, pero eso está mal porque tal, porque cual. Y al final me pasaría la vida mencionando lo que ellos han dicho para luego contrarrestarlo y discutirlo. Pero eso no es el mejor método. Por lo menos es lo que dice aquí. Si estamos entrando en esa discusión a ese nivel, ya les estamos dando oído y les estamos dando la palabra, cosa que no deberíamos darles. Entonces, ¿cuál es la opción auténtica? Pues miren, yo les voy a compartir algo que una vez me enseñó un predicador ya veterano, bastante mayor, y me lo enseñó con un pasaje de la Escritura que me quedó grabado. Él mencionaba estos pasajes del Antiguo Testamento que son tan ricos para ilustrar verdades, grandes verdades. Él contaba en la época de Eliseo,
Allí el pueblo, pues los profetas, había compañías de profetas, como escuelas de profetas, no sé bien cómo definirlo, pues aquellos pasaban bastante hambre en ocasiones y se apañaban con lo que tenían, con lo que podían. Y entonces pues se fueron a recoger hierbas al campo y cuando llegaron pues lo echaron todo a la olla y de repente cuando lo prueban algunos de ellos, dicen: varón de Dios, le dicen a Eliseo, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. ¿Por qué? Porque un profeta joven había encontrado unas hierbas por ahí que no sabía lo que eran, las arrancó y las echó también a la olla. Hay muerte en la olla. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Pues el profeta hizo algo curiosísimo. No metió ahí una cazuela y una rasera o lo que fuera para sacar lo que el otro había echado, sino que el profeta introdujo harina en la olla y eso produjo sanidad. Y a partir de ahí ya pudieron comer. Esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. ¿Y qué era lo que me querían enseñar? Lo que me enseñaron de hecho. Que la mejor forma de combatir el error es enseñando la verdad. Yo no voy a ir a la olla a sacar lo que otros antes han metido, no. La fórmula mejor, la bíblica, es: vamos a enseñar la palabra de Dios. Y enseñando la palabra de Dios, inmediatamente todo lo demás queda en su lugar. Por eso no me gusta malgastar el tiempo diciendo fulano de tal o mengano dicen tal o cual cosa. No. Vamos a enseñar la palabra de Dios. Y eso produce un efecto sanador, como vemos con la harina que introdujo Eliseo en la olla. Produce un efecto sanador, restaurador. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Es importante, por lo tanto, evitar el error, porque produce un efecto terrible, terrible. Dice: conducirán más y más a la impiedad. Y aquí notemos un hecho claramente enseñado a lo largo de toda la palabra de Dios. Lo que nosotros creemos condiciona lo que nosotros hacemos. Hay una relación muy íntima, inseparable. Por eso la enseñanza del error conduce hacia la impiedad, dice aquí. Ustedes han notado en las cartas que el apóstol Pablo escribe, sobre todo en esas donde él no tiene un problema delante que tenga que estar enseñando la palabra, sino que él puede desarrollar las verdades siguiendo los pensamientos que él tiene en su mente. Por ejemplo, Romanos o otras cartas, Efesios, Colosenses, Filipenses. Siempre hay una parte inicial que trata de doctrina y suele ser muy larga. Por ejemplo, en Romanos son pues hasta el capítulo 12. Los 11 primeros capítulos es pura doctrina, un tratado doctrinal de tomo y lomo, enterito, hasta el capítulo 12. Y en el 12 empieza con las cuestiones prácticas. Y siempre es el mismo esquema, doctrina y práctica. ¿Por qué? Porque si hemos dejado clara la doctrina y la persona lo ha entendido, automáticamente estamos preparados para enseñar la práctica. De hecho, surge sola y se puede asimilar con mucha facilidad. Yo sé que los creyentes no siempre entienden la conexión entre doctrina y práctica, pero lo que pensamos condiciona lo que hacemos. Si recibimos una buena doctrina, tendremos una buena práctica, pero si por el contrario recibimos enseñanza errónea, eso conduce más y más a la impiedad. Por eso es tan importante la enseñanza de la doctrina bíblica y no debemos de escatimar esfuerzos en enseñar la doctrina bíblica, aunque haya creyentes a los que les parezca aburrida. Da lo mismo. Nosotros tenemos que enseñar la doctrina porque es lo que las personas necesitan. Es como la madre, que igual sus niños dicen: no me gustan las verduras, no me gusta el pescado, no me gusta... Bueno, aunque no te guste, no me gusta... Hay que comerlo. Para que tú te críes un niño sano y crezcas, pues necesitas comer de todo, una dieta equilibrada. Bueno, pues la mamá le dará al niño lo que debe de comer, aunque no sea siempre lo que le gusta, y aunque ya tenga el niño con una trompa de elefante enfadado porque no le gusta lo que su mamá le ha puesto. Da lo mismo. La madre no está buscando si el niño le va a aplaudir por la comida o no. La madre le va a dar lo que el niño necesita. Y nosotros
dentro del ámbito espiritual debemos de seguir estas mismas normas. Debemos de enseñar la doctrina, porque una sana doctrina conduce sí o sí a una vida práctica, en condiciones, como a Dios le agrada. Fijémonos, por el contrario, los efectos de las falsas enseñanzas. Dice, su palabra carcomerá como gangrena, que aquí son comparados con una enfermedad mortal que se va extendiendo por todo el cuerpo. Y señala, por un lado, el rápido avance que tiene la carcoma y cómo va generando muerte y corrupción en cada nuevo avance que va experimentando la enfermedad. Y la falsa doctrina produce el mismo efecto, como vemos aquí, como la gangrena, avanzando y destruyendo, avanzando y destruyendo. Y todos estamos expuestos a las falsas enseñanzas, todos, los predicadores, todos, como el médico también está expuesto a enfermedades, claro. Pero debemos de hacer todo lo posible por reducir al mínimo nuestra exposición ante ellas. En tal caso, lo mínimo necesario para combatirlas, para enseñar la verdad. Y esto hace mucho daño, la gangrena. Es alarmante la ilustración que Pablo utiliza, porque recoge bien los efectos que produce la falsa enseñanza. Tenemos pruebas sobradas en el Antiguo Testamento. Los falsos profetas de Israel, cómo dañaron a la población. Miren, en la época de Jeremías es un profeta que se ubica en los últimos días, en los últimos años antes del cautiverio babilónico, en la invasión babilónica, en varias de las oleadas en que vinieron, y después del cautiverio. Y Jeremías tuvo una lucha tenaz, fuerte, constante, contra los falsos profetas del Señor que había en Israel, que eran un auténtico ejército, y que utilizaban fórmulas, el Señor me ha dicho, y empezaban así siempre, el Señor me ha dicho, y dice Dios, por medio de Jeremías, ¿pero qué dicen que yo les he dicho? Dice Dios, yo no les he dicho, ellos decían que yo les había dicho, pero yo no les he hablado a ellos nada, ellos hablan de su propio corazón, falsos profetas. Fueron tan dañinos, porque el profeta Jeremías les decía, no vayáis por este camino, que Dios os va a entregar a los babilonios, no si... Y los falsos profetas decían, no va a pasar nada, van a venir pero no van a poder conquistar esta ciudad, y se van a ir, tal cual vinieron así se irán. Mentira. Y Jeremías enseñando la verdad, ellos enseñando la mentira, en el nombre de Jehová, del Señor. ¿Qué pasó al final? Bueno, pues al final aquellos eran falsos profetas y tanto ellos como el pueblo que les escuchó, todos ellos fueron en el cautiverio. Perdieron todo. La ciudad, las casas, el templo, la libertad, la dignidad, la familia, lo perdieron todo por escuchar falsos profetas. Qué grave es la falsa enseñanza. Qué grave es. Y Pablo, cuando en el Nuevo Testamento ya, el apóstol, cuando exhortaba en aquella reunión que tuvo con los ancianos, con los pastores de Éfeso, que tuvo en Mileto, él les dijo en una parte del sermón, después de mi salida, entrarán, dice, vamos a leerlo, porque es que esto es importante, capítulo 20 del libro de los Hechos, versículos 28 al 30, dice, perdón, no sé si he tomado bien la cita, sí, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
qué palabras más duras, más serias y más ciertas. Después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y esto ha venido ocurriendo a lo largo de los siglos dentro de la Iglesia de Dios. Y cuánto daño hacen, cuánto daño hacen. Y mucho me temo que en nuestros días también hay mucho de esto, mucho de esto. Ya les he explicado algunas veces una de las cosas que a mí me duele, y me duele de verdad. Yo me convertí con 15 años, era muy jovencito. Inmediatamente, gracias a Dios, tuve un pastor que me enseñaba la palabra de Dios bien, que me enseñó a amar al Señor, en fin, era un hombre que yo le debo mucho, Francisco Utrilla. Y empecé a estudiar la Biblia, y me tomé en serio estas cosas, vaya, o lo intenté al menos. Y han pasado ya bastantes años, ahora tengo 53 años, casi 40 años que soy creyente. Y he ido viendo, no son muchos años, pero ya me ha dado tiempo para ver cierta evolución del cristianismo en estas últimas décadas. Y yo lo que he observado es que hoy las iglesias se parecen muy poquito a las iglesias de hace 40 años. Es que han cambiado en montones de cosas. Lo que antes se hacía bien, o se hacía, ahora los que no hemos querido cambiar y seguimos haciendo lo mismo, somos bichos raros. Antes todo el mundo hacía lo mismo y ahora el que se ha quedado como estaban antes, pues ahora es... Bueno, es que casi te miran como si fueras un leproso. En algunos contextos. Es tremendo, es tremendo. ¿Y por qué ha cambiado tanto el cristianismo? No solamente en España, sino también en otros sitios. Pero yo hablo de lo que conozco un poco más aquí. ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Será que ha habido un redescubrimiento de la palabra de Dios? Miren, mucho me temo que no. Yo muchas veces he hablado con hermanos que han ido haciendo cambios, que antes decían blanco y ahora dicen negro sobre muchos asuntos. Y les preguntas y te das cuenta que no hay base bíblica. Lo único que hay es que el mundo ejerce una influencia, una presión tan grande que hay que aceptar lo que ellos dicen. Porque si no eres un antisocial, eres un tipo muy raro, que desentonas en todo momento. Y se han adaptado. Adaptarse para parecerse al mundo. Cuando nosotros debemos de adaptarnos a la palabra de Dios, no al mundo. Es un contrasentido que la Iglesia se afane por parecerse al mundo. Es un contrasentido. Eso es todo lo contrario de lo que el Señor mandó, que es la santidad. Apartarnos de lo que es profano. El mundo ya sabemos cómo es. Pero es una influencia tan grande la del mundo que todo ha ido cambiando en esa dirección. Y nosotros debemos de perseverar en la palabra de Dios, predicando lo que nos enseña la palabra. Yo no voy a decir que yo soy de los de la sana doctrina, no, porque no me gusta esa calificación. Nosotros somos de la sana doctrina. Bueno, pues lo puede decir cualquiera y no ser de la sana doctrina. Ustedes tendrán que revisar si lo que yo digo, lo que el otro dice, lo que aquel dice, es de acuerdo a la palabra de Dios. Ponerse el título de somos los de la sana doctrina no dice nada. Puede ser simplemente para confundir y engañar a la gente. Hay que verificar las cosas. No se fíe usted, ni de mí ni de nadie. Usted verifique si lo que decimos está en consonancia con la palabra de Dios. Si lo está bien y si no, fuera. Y cuanto antes mejor. Ahora Pablo presenta el ejemplo nocivo, malo, de Himeneo y Fileto. Estos son un ejemplo de los que aman las vanas palabrerías. Y nos los coloca aquí para advertirnos de lo peligrosos que son. Y está claro que Pablo no dudaba en hacerlo. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Tal vez eran los principales promotores de todo esto. En todo caso, Pablo pues no iba a permitir de ninguna manera que permanecieran ocultos para que siguieran haciendo su nociva labor. No, Pablo les pone nombre y apellidos. Está clarísimo que Pablo no era políticamente correcto. Yo no escucho ahora a nadie que diga fulano de tal, bueno, algunos sí, pero bueno, pues porque están lejos. Pero ahora que alguien diga esos son malos, palabreros, falsos enseñadores,
rarísimo, rarísimo. Ahora adoramos en el altar de lo correctamente político. Y como una cosa no sea correcta políticamente, pues ya no se dice. Pero Pablo, miren, aquí y en la primera carta, que había un Himeneo, que tal vez era este mismo, dice: naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense, qué lenguaje utiliza Pablo. Uy, si Pablo viniera por aquí, por España, y entrara en las iglesias, y cuando viera cosas que no son conforme a la palabra de Dios, dijera esto no, y usara un lenguaje, bueno. Pablo duraba, como diríamos aquí, 2 telediarios, medio telediario, a que lo echaran. Porque ya la gente no quiere escuchar este lenguaje. Aquí cada uno piensa lo que quiere y dice lo que quiere. Y tú tienes que respetar la libertad de todo el mundo. Y si viniera Pablo diciendo: esos los entregué a Satanás, y a estos son unos engañadores. Bueno. Pero ya nos damos cuenta, si el Himeneo este es el mismo de la primera carta, en 1 Timoteo 1, 19 y 20, pues está claro que aquí se ha unido a otro nuevo, que es un tal Fileto, y que insisten en desviar de la verdad a todas las personas que pueden, porque los falsos enseñadores son muy persistentes, muy perseverantes, pero también muy dañinos. Y son especialmente dañinos porque actúan dentro del ámbito de la iglesia. Y profesan ser cristianos, y se presentan como maestros, pretenden ser expertos. Cuidado, esto es lo que más daño hace. Porque si le escuchamos decir cosas a uno del mundo, pues ya sabemos que los del mundo tienen que decir lo que dicen. Pero dentro de la iglesia uno espera escuchar la palabra de Dios, y cuando lo que se infiltran son este tipo de individuos, pues eso genera un conflicto enorme. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Son pseudointelectuales, que hay muchos de estos hoy día, pseudointelectuales, se hacen pasar por intelectuales. El error de estos, de Himeneo y Fileto, parece ser que negaban la resurrección. Afirmaban en tal caso, pues quizás que la resurrección ya se había producido, dice, quizás en el momento, interpretaban ellos, de la conversión, cuando uno se convierte, pues es justificado, muere con Cristo y resucita juntamente con Cristo a una nueva vida. Pues tal vez en ese sentido, muy espiritual, pero negaban la resurrección corporal cuando Cristo venga en la segunda venida a arrebatar a la iglesia. La negaban. Y entonces, pues esto era doloroso. Era doloroso, seguramente influenciados por la filosofía griega. Ya saben ustedes que los griegos, para ellos el cuerpo era algo malo, la materia era mala. Por lo tanto, una resurrección física que implicara materia, pues era algo deplorable para ellos. Ellos no pensaban en esto. Así que decían que únicamente la resurrección espiritual en el momento que nos convertimos. Y ahora esto, desde luego, como dice, trastornan la fe de algunos. Una mala doctrina siempre produce daño. Y no es difícil de imaginar. Tal vez había creyentes aquí en la iglesia que estaban esperando la venida del Señor, pero habían muerto. Y ahora estos decían: no, pues no va a haber resurrección. Por lo tanto, si habían muerto y no había resurrección, se habían perdido ya la venida del Señor. Y quedaban entristecidos. El mismo patrón, lo mismo que veríamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 14, que Pablo tiene que enseñar también allí lo que es la verdad, porque se habían introducido cosas que eran nocivas en este sentido. Y ahora Pablo pues escribe para señalar a los culpables, pero también para consolar a esos creyentes sencillos que estaban siendo desanimados y confundidos por este tipo de personas. Y para esto, pues lo más importante, que es algo que insistimos siempre, es fundamentar la fe no sobre las personas, sino sobre la palabra de Dios. Hace un momento lo estaba diciendo, usted no se puede fiar de lo que yo digo, ni de lo que yo digo, ni de lo que nadie dice. Usted debe de contrastar lo que yo digo y lo que cualquiera dice con la palabra de Dios, porque yo al fin y al cabo no soy nadie, soy un mensajero, pero lo que tiene importancia es la palabra de Dios. Yo pasaré, y hoy puedo
soy un hombre muy finito y con muchas limitaciones y con mis debilidades. Y un día yo, desde luego es algo que yo de ninguna manera querría. Y le pido al Señor que prefiero que me lleve antes de cometer cualquier barbaridad por ahí. Pero usted no puede fijar su fe en lo que una persona le dice, porque yo soy un hombre débil y un día puedo hacer algo que a usted le desoriente, sin llegar a ser un pecado escandalosísimo, y entonces todo lo que yo he predicado, pues ya usted lo descarta. No, ni lo da por bueno ni lo da por malo. Usted tendrá que ver si es palabra de Dios o no. Si lo es, usted quédese con ello, independientemente de quién lo haya predicado. Lo que importa es que su fe esté fundamentada sobre la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas poniendo su mirada excesivamente en los hombres, en los pastores, en los grandes predicadores, en los grandes cantantes, y eso es lo de menos. Somos instrumentos, que hoy estamos y mañana ya no estaremos. La fe de las personas, y nosotros debemos hacer todo lo posible para que esto sea así, la fe de las personas no debe estar puesta en los hombres, sino en la palabra de Dios. Es ahí donde hay que cimentar la fe. Ahora, esto pues es difícil. Fíjense aquí que estos hombres estaban dentro de la iglesia y esto confunde mucho. Y confunde porque, y este es el problema también hoy día, porque ya todo está revuelto. Es difícil ya distinguir a los enseñadores de la palabra de Dios de los que no enseñan la palabra de Dios. Igual que es difícil discernir ahora dentro de las iglesias quiénes son creyentes y quiénes son meros profesantes, que practican la religión evangélica como pueden practicar cualquier otra religión. Porque yo veo muchos, yo me acuerdo antes era católico, pues yo tenía por norma, porque así me lo habían enseñado mis padres, y en la religión que yo profesaba, que todos los domingos o fiestas de guardar yo tenía que ir a misa, yo iba a misa. Pero luego que no me esperaran más, que yo ya había cumplido con la parroquia y con Dios y con todo lo que había que cumplir. Y el resto de la semana vivía mi vida. Y ahora hay muchos que están dejando de ser católicos para hacerse evangélicos, pero que en realidad siguen practicando una religión de la misma manera. Antes iban a la misa católica y ahora van al culto evangélico, quizás porque les resulta más entretenido, pero que no han llegado a rendir su vida a Cristo. Y que una vez que salen de ahí, pues adiós muy buenas, ya no me acuerdo hasta la próxima semana, si es que me acuerdo. Y que no viven para Dios, ni viven en consonancia con lo que se espera de la vida de un creyente, un tipo de santidad, un tipo de piedad. Y es muy difícil diferenciar a unos y a otros, porque se mezclan todos en las iglesias ahora mismo. Y no les extrañe que en gran medida los creyentes auténticos serán perseguidos dentro de las iglesias o por la iglesia por los creyentes y los maestros falsos, los meros profesantes. Y aquí entonces viene el último punto, las características de un verdadero obrero del Señor. Cuando todo está tan revuelto, ¿cómo diferenciar las cosas? Y Pablo sabía que venían días oscuros en los que sería difícil esto, diferenciarlo. Y aquí da algunas claves para poder entenderlo. Dice que el fundamento de Dios está firme. Frente a toda esta confusión, ¿quién es quién? El fundamento de Dios está firme. Y es que Dios sí que sabe quién es un auténtico creyente y quién no lo es. Podría ser que nosotros nos equivocáramos, pero Dios de ninguna manera se va a equivocar. Y este fundamento tiene un sello, dice aquí, que transmite la idea de seguridad, de certeza, de autenticidad, de pertenencia. En otras partes el sello se dice que los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Tiene este sello, todo está bien asegurado. Ahora, este fundamento dice que tiene dos aspectos, uno divino y otro humano. Y ambos, por supuesto, coinciden. El fundamento divino: conoce el Señor a los que son suyos. Los hombres muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Dios mira al corazón y Dios nunca se equivoca. Tiene un conocimiento exacto, preciso, es omnisciente. Y esto garantiza la seguridad eterna del creyente. El Señor conoce a los que son suyos. Recuerden cuando el Señor hablaba de sus ovejas: yo conozco a las que son mías. Claro que las conoce. Y esto nos da seguridad.
Ese es el fundamento divino. Dios conoce. ¿Y cuál es el fundamento humano? Pues apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una persona puede decir que es creyente, pero si vive de una manera diferente de como Cristo ha dicho, no es un cristiano. O no hay por qué creer que es un cristiano. No vamos a juzgar a nadie, pero las evidencias lo dicen todo por sí mismos. Y entonces, pues aquí este amor a la santidad, este amor a la piedad va a poner al descubierto la autenticidad de la fe o la falsedad de la fe. Por lo tanto, puesto que Pablo está hablando a Timoteo como un obrero del Señor, pues el verdadero obrero del Señor se manifestará porque enseña la verdad revelada de la palabra de Dios y porque vive de una forma coherente con esa doctrina que enseña. Y es importante localizar y separarnos de esas personas que son dañinas. Esto que estoy diciendo es serio. Identificar y separarnos de esas personas que son dañinas. Miren, en el Antiguo Testamento hay una historia cuando hubo una rebelión en tiempos de Moisés y de Aarón. Una rebelión organizada por Coré, Datán y Abirán. Dos de ellos eran levitas, otro creo que era de la tribu de Judá. Pero esos levitas aspiraban al sacerdocio. Eran levitas, hacían tareas de levitas. Los sacerdotes eran la familia de Aarón. Y ellos aspiraban al sacerdocio. Y entonces se rebelaron y dijeron, vosotros fuera, nosotros queremos, ¿por qué vosotros solo podéis ser sacerdotes? Nosotros queremos. Y entonces esto obligó que Dios interviniera. Y él dijo quién había elegido él y por qué Aarón era sacerdote, porque Dios lo había elegido. Y Dios dijo, este es el sacerdote. Pero aquellos hombres eran persistentes y contumaces, malos, y no quisieron escuchar a Moisés y a Aarón. No, se levantaron en armas y montaron una rebelión en toda regla. Y Dios volvió a intervenir y les dijo a la gente, apartaros de ellos, porque los voy a consumir en un momento. Y efectivamente la tierra los tragó. Los tragó a ellos y a todos aquellos que se unieron a ellos. O lo que es lo mismo, a ellos y a todos los que no se separaron de ellos. Porque en el campamento los que estaban ahí fueron tragados. Noten cuál fue el problema. Dios había dicho algo en su palabra. Aarón será el sacerdote y sus hijos con él. Y ellos dijeron, no estamos de acuerdo en que solamente Aarón sea el sacerdote. Estaban cambiando lo que Dios había revelado. Y Dios hizo descender fuego del cielo y los consumió. Dios no ha cambiado de parecer. Puede que Dios no se manifieste de la misma forma contundente en el día de hoy, pero Dios no ha cambiado de parecer y un día se manifestará. Pero ya nos ha dejado ideas muy precisas y ejemplos muy claros de cómo piensa Él. Cuidado, por lo tanto, con aquellas personas que cambian la palabra de Dios para introducir sus propias preferencias personales, como hacían Coré, Datán y Abirán. Cuidado, apartémonos de tales personas. Y perseveremos en leer, en meditar, en estudiar la palabra de Dios y en transmitirla después a otras personas. Eso nos hará obreros útiles en la obra de Dios. Pues esta debe ser nuestra aspiración, que el Señor nos ayude a cumplir con este propósito, con este mandato que Él nos ha encomendado y que lo hagamos con fidelidad, para que ese día podamos escuchar aquello que antes mencionábamos. Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aunque en este mundo seamos perseguidos, menospreciados, vistos como cristianos de segunda o tercera clase, o de lo que quieran, pero que Dios nos apruebe. Que Dios nos ayude para que esto sea una realidad en el último día. Gracias por su atención una vez más y que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.